Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. En intimidad con Dios, rescatamos principios. En intimidad con Dios, al diseño original. En intimidad con Dios, regresando la familia al diseño original. ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta noche? Amén. Pues vamos a abrir en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 20 al 22. El título de esta palabra se llama diseñados para reinar. Somos diseñados por Dios para reinar. Y el enemigo número uno para desactivar las bendiciones de Dios y no hacer posible el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida y en la mía no es el diablo. El enemigo número uno para que usted y yo no recibamos lo que Dios tiene para nosotros no es Satanás. ¿Alguien puede decir amén? Así que no le eche la culpa al diablo de todo. El enemigo no tiene la culpa. El enemigo tal vez un día dice que se encontraron al enemigo en una esquinita de la iglesia así acongojado, llorando. Y el pastor le preguntó, ¿por qué llora? Dice, es porque todo el mundo me echa la culpa a mí de todo. Yo soy el culpable de todo. Entonces cuando nosotros le echamos la culpa al enemigo de todo lo que nos pasa, pues como que nos quitamos responsabilidad nosotros. Entonces decimos allá como cuando Adán y Eva pecaron, Adán le echó la culpa a Eva, a la mujer. Fue la mujer que me diste. Y realmente la vida se trata y se compone de oportunidades, pero también de responsabilidades. Hay responsabilidades que Dios nos ha dado para nosotros poder caminar en esta vida con éxito y tener victorias en todo lo que hacemos. Por ejemplo, una de las cosas que alejan las bendiciones de Dios es el pecado. Cuando tú siembras pecado, caminas en pecado, es que todo el mundo lo hace, pero cuando tú conoces la verdad y tú caminas en pecado, no vas a prosperar, te vas a atrasar. Te vas a atrasar y no vas a ver la bendición de Dios. Y vas a tocar puertas y las puertas no se abrirán. Y de pronto van a venir situaciones sorpresas con las que no contabas. Y te preguntas, ¿por qué Dios es tan bueno y me pasa esto? Realmente por puertas que se abren. Situaciones donde también el enemigo tiene una forma especial para atacarnos. Pero quiero hablarles en este día, nuestra estructura mental, por las cosas que ignoramos, son las causantes de que usted y yo recibamos más de Dios. Nuestras culturas, aquí en esta iglesia tenemos muchos países, tenemos muchas representaciones culturales, pero muchas veces cuando nosotros levantamos más nuestra cultura que la cultura del reino, nos metemos en problemas. Me gusta mucho cuando los países se representan en diferentes secciones, en diferentes banderas, pero hay momentos en la vida cristiana cuando uno tiene que bajar la bandera del país de uno y uno tiene que levantar la bandera del reino. Porque ni la bandera de Cuba, ni la bandera de México, ni la de Puerto Rico, ni de ningún país nos va a poder permitir a nosotros entender que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y de eso se trata. Cuando tú no entiendes que eres ciudadano del reino de los cielos, vas a tener una estructura que te va a limitar en pensar, te va a limitar a actuar, te va a limitar a alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Hechos 7:20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios
y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Hay una versión que me gusta más que dice, era poderoso por lo que decía y por lo que hacía. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, vamos a contextualizar este pasaje. Moisés fue criado por la hija de Faraón. ¿Está conmigo? Faraón era un rey que era el rey de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Faraón los tenía con la bota encima. Pero cuando una de las cosas que hizo Faraón es que comenzó a perseguir a los hijos varones de las egipcias y a todos los hijos de las egipcias, porque decían, no querían que los egipcios se reprodujeran tan rápido. Y comenzó Faraón a perseguir a todos, y todas las parteras tenían la orden, tienes que matar a los niños. Pero cuenta la historia bíblica que cuando Moisés nació, dice que su mamá muy inteligentemente los tuvo 3 meses en su casa. Pero hubo un momento en que antes de que lo agarraran y lo mataran, dice la palabra del Señor, que de una manera muy inteligente se lo puso en las manos a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón lo tomó y dijo, este niño que está flotando en este barquillo, lo voy a tomar, lo voy a criar yo. En otras palabras, detrás de cada acontecimiento de tu vida y de la mía hay un propósito. Estaba el propósito de Dios de que Moisés no muriera en brazos de las parteras, sino que Moisés trascendiera para cumplir el propósito con que Dios había llamado a Moisés. Pero lo que me llama la atención que Moisés fue criado y fue desarrollado conforme a la costumbre y a la cultura de Faraón. O sea, fue entrenado para ser un faraoncito en el día cuando creciera. Y entonces él comenzó a crecer y le enseñaron, cuando tú seas grande, tú vas a sustituir a tu abuelo. Tú vas a sustituir a Faraón. Tú vas a ser Faraón. Cuando tú seas grande, dice que fue preparado, dice la palabra del Señor, que fue hombre ilustre, fue por todo lo que hacía y por todo lo que decía. Pero yo quiero que usted entienda en esta noche, cuando yo estaba platicando en esta mañana, ¿cuántos vieron el devocional? Ok, algo hablé de esto. Pero cuando yo comencé a estudiar este pasaje, me di cuenta que hubo un momento en que Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo. ¿Y sabe cuál fue lo que dijo Moisés? Moisés lo que dijo, mire, ¿por qué me llamas a mí? Está muy lindo todo lo que tú me estás diciendo, que tú me vas a usar para libertar al pueblo de Egipto. Que tú me vas a usar para que el pueblo sea libre. Está muy lindo de eso. Pero yo no sé hablar. Yo soy tartamudo. Ahora fíjense lo que dice en el libro de Hechos. Dice que Moisés era poderoso por todo lo que hablaba y todo lo que hacía y todo lo que decía. Entonces era muy ágil en la cultura del reino de Faraón. Pero a la hora de ser llamado por Dios y ejercer un dominio y comenzar a moverse al estilo del reino de Dios, ahí se le trabó el paraguas. Ahí algo no comenzó a funcionarle. Es como la gente cuando se convierte. Muchas personas, yo conozco muchas personas que han sido buenos oradores, que han dado buenas pláticas, han sido motivadores, han sido gente que se ha acostumbrado a hablar en público y se han convertido a Cristo. Y cuando tú los paras en un púlpito, le tiemblan las piernas y comienzan a decir, no sé qué hablar, no puedo, no sé cómo. ¿Sabe por qué? Porque estamos metiéndonos en otro terreno, que es el terreno de la cultura del reino. En la cultura del reino, los principios no son los mismos que en la cultura de Faraón. Y muchas veces nosotros venimos del mundo con nuestra propia cultura. Y una de las cosas que hemos aprendido, la cultura del mundo, es la cultura que nos cierra el corazón para creer en lo sobrenatural. Nos cierra el corazón para aquellas cosas que no entendemos, pues no la creemos. Aquellas cosas que nos enseña la televisión. No, lo que tú creas es porque se te ha demostrado y tiene que ser demostrado que existe. Entonces la palabra fe en la cultura y el sistema de este mundo no funciona. No lo puedo entender.
Por eso la palabra del Señor dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Ahora tú le dices a alguien, fui a la iglesia y Dios me sanó. Como una hermana acá que el Señor la sanó de diabetes. Su hígado, su páncreas estaba con problemas, se convirtió a Cristo. El médico le dijo, toda tu vida tiene que cambiar, eres una mujer diabética. Y todo comenzó a ir, empezó a bajar de peso, todos los signos y síntomas de un paciente con diabetes, poliuria, polifagia, polidixia y pérdida de peso. Y todas estas características ella vino, pero me testificaban unos días atrás de que cuando recibió a Cristo y comenzó a caminar de acuerdo a lo que dice la cultura del reino, dice que ella comenzó, todos los síntomas se le fueron. Ahora comenzó a ganar peso, todos los síntomas desaparecieron y ahora es una mujer sana porque la cultura del reino está por encima de la cultura del sistema de este mundo. Entonces, ¿cuántas bendiciones no nos estamos perdiendo por nuestras estructuras mentales? ¿Cuántas cosas y promesas de Dios no estamos recibiendo porque vivimos de acuerdo a la estructura mental con que nos diseñaron, con que nos entrenó el sistema? El sistema hoy nos enseña muchas cosas, pero dice la palabra del Señor que Moisés fue una persona, en otras palabras, que estaba enfrentando una guerra de cultura. La cultura del reino donde Dios le decía, yo te llamé, mi presencia va a ir contigo. Y tú vas a libertar al pueblo, y vas a sacar al pueblo, y vas a ver milagros y señales de mi mano. Y te lo voy a demostrar, Moisés, te lo voy a demostrar. Y por el otro lado, tenía en su mente lo que había aprendido en Egipto, los dioses de Egipto, la cultura de egipcios. La cultura egipcia era una cultura muy diferente a la cultura del occidente, pero él fue entrenado en esa cultura. Él le enseñaron a tener muchos dioses, pero él sabía quién era su Dios, porque había una mamá que mientras él era pequeño le enseñaba y le decía, hijo, tú no te puedes conformar a la cultura de esta gente que te rodea. Nosotros los hebreos tenemos un Dios que es el Dios creador de todo lo que existe. Nosotros no tenemos muchos dioses como esta gente. Esta gente tiene un Dios en cualquier parte, pero nosotros tenemos un solo Dios y se llama Jehová de los ejércitos, el Shaddai, el creador, el Adonai. Él es el que creó. Así que no te permitas que te implanten la cultura del reino de Faraón. Yo tengo una palabra para usted hoy. Si usted quiere alcanzar y vivir una vida en lo sobrenatural y una vida de milagros, usted tiene que darse cuenta que tú no fuiste diseñado para ser Faraón. Tú no fuiste diseñado para la cultura de Faraón. Los hijos de Dios somos diseñados en la cultura del reino. Cuando Jesús vino a predicar, anduvo por este mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Me gusta decir siempre que Él no vino a implantar o a compartir o a hablar o a dar a conocer una religión. Él vino a dar a conocer un estilo y un sistema y un reino de donde Él venía. Por eso Él dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo yo pelearía con ustedes y le cortaría la oreja y hiciera esto que tú hiciste, Pedro. Pedro siempre metiendo la pata. Por eso le dijo, mi hijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo pelearía contra toda esta gente y le demostraría que yo soy el rey de los judíos. Pero el rey de los judíos que ustedes necesitan no es un libertador, un libertador humano. El rey de los judíos que ustedes necesitan es un libertador que va a comenzar un programa y un proceso de liberación desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso siempre me gusta hablar claramente que aquí en nuestra iglesia usted no va a encontrar religión. Porque lo que nos enseña, nos encanta, nos apasiona hablar es del estilo del reino de los cielos manifestado en esta tierra. Por eso Jesús le dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. O sea, cuando tú eres ciudadano del reino, vas a comenzar a caminar en esta tierra de acuerdo a los principios del reino. ¿Cuántos pueden decir, yo quiero caminar conforme a los principios del reino de Dios? Entonces, es un estilo de vida. Entonces, la respuesta es,
¿por qué Moisés estaba en una guerra de cultura? Porque precisamente es la misma guerra que usted y yo tenemos en estos tiempos. Es la misma batalla que usted y yo tenemos en estos tiempos. Para cambiar de cultura, nosotros necesitamos comenzar a abrir nuestro corazón a los principios del reino de los cielos. Y por eso en los días anteriores estaba hablando, el miércoles pasado estaba hablando, que una de las cosas que hace Satanás en la vida del ser humano es el mismo principio que él operó cuando se rebeló contra Dios. Él dijo, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Ese es el mismo principio que trata siempre él de hacer. Él siempre trata de subir a tu corazón con una idea que no proviene de Dios. Él trata siempre de subir a tu mente pensamientos, principios que no te van a ayudar ni te van a enseñar a caminar en el concepto de lo que significa vivir en el estilo de vida que opera en los ciudadanos del reino. Una de las cosas que Dios hace en nuestra vida cuando Él viene a nuestro corazón es que Él derriba todos esos argumentos que un día nosotros tuvimos para separarnos de Dios. Por ejemplo, argumentos como estos: para ser cristiano no hay que venir a la iglesia. Y muchos de nosotros vivimos en muchos años de nuestra vida pensando así. Para creer en Dios y para ser cristianos no hay que ir a una iglesia. Es verdad, no hay que ir a una iglesia, pero tú no vas a la iglesia para ser cristiano, tú vas a la iglesia porque eres cristiano. La gente no viene a la iglesia para ser cristiano, la gente viene a la iglesia porque en ese lugar usted escucha un mensaje que representa y que habla del reino que Jesús estaba hablando. Entonces cuando tú vienes a este lugar, tú comienzas a escuchar palabras como esta: sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vienes a este lugar comienzas a escuchar palabras como esta: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tú vienes a este lugar comienzas a escuchar palabras como esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vienes a este lugar comienzas a ser bombardeado con palabras que estimulan tu fe y comienzas a activar un estilo de vida que representa el reino de los cielos y te va a llevar a un nuevo nivel. Un día escuché decir a Joyce Meyer. Joyce Meyer es una conocida conferencista aquí en los Estados Unidos. Y esta mujer dijo esta expresión que me llamó mucho la atención. Dice: necesitamos tener una actitud agresiva frente a nuestra fe. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted necesita ser agresivo con su fe? Porque usted está en un sistema donde todo lo que usted mire en este sistema va a competir contra su fe. Si usted va al médico y le diagnostican una enfermedad X, el médico te va a poner una lista, te va a poner en una categoría. Y no quiere decir que los médicos sean malos, al contrario, hay mucha gente que se hubiera muerto si no hubiera ido al médico. Y tenemos muchos médicos en nuestra congregación. Lo que quiero decir es que el médico llega hasta un punto en lo cual la fe no puede jugar una función. Entonces, si usted va al médico, el médico te va a decir: mira, tienes esto y por esto, te lo puedo demostrar con los exámenes físicos que te hicieron, tienes esto, tienes aquello. Entonces, la solución para esto es una cirugía, o la solución para esto es una serie es un proceso de quimioterapia, o la solución para esto es esto o aquello. Él siempre te va a dar una demostración. Cuando vas tal vez a un lugar vas a migración. En migración, el abogado te va a decir también toda una serie de leyes y de cosas que van a operar para que tú no creas que por encima del alto hay uno más alto. Entonces, cuando tú no tienes una fe agresiva, vas a vivir conformándote a lo que te dice el médico, conformándote a lo que te dice el sistema, lo que te dijo el abogado, lo que te dijo el experto, que no es mentira, es verdad, pero no es toda la verdad, porque la verdad final la tiene la boca, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo tenemos que todos los días caminar bajo ese sistema. Si usted sale al trabajo, va a oír la gente hablando conforme al sistema. Cuando tú hablas de dar, pues todo el mundo va a hablar. No, el que da lo que tiene, a pedir se queda.
Cuando tú hablas de confiar, dice, bueno, hay que confiar en Dios, pero hay que tener pues los pies en la tierra. Pero esa palabra se quedó incompleta. Hay que tener los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Entonces te das cuenta, estamos viviendo todos los días en un sistema que lo que tú oyes, lo que tú escuchas, con lo que tú interactúas, todo el tiempo se está levantando en contra del sistema del reino de Dios. Por eso decía esta mujer, necesitamos aprender a vivir una vida de fe de manera agresiva. Ahora, ¿qué cosa es el reino de Dios? La palabra del Señor resume el reino de Dios en 3 palabras. El reino de Dios no es otra cosa que justicia, que paz y gozo en el Espíritu. Ahora, si no tienes paz, es porque hay algo que no está bien en ti. Si vives en la vida esperando que te hagan justicia y que el hombre te haga justicia, estás esperando mal. Si vives tu vida esperando alcanzar el gozo y por diferentes áreas y tú dices, vivo una vida que vengo a la iglesia, pero no tengo gozo, no tengo paz, hay algo que no está funcionando. Y cuando algo no funciona respecto a esto, comienzas a vivir una vida a la defensiva. Y la palabra que yo le quiero dar ahora en esta noche es que usted y yo tenemos que aprender a hacer 6 cosas en nuestra vida que nos van a permitir a nosotros vivir una vida espiritualmente agresiva en lo espiritual, agresiva en nuestra fe. ¿Cuántos quieren ser agresivos con su fe? Mira, yo estoy seguro que todos los días, hoy usted tuvo ¿cuántos fueron tentados hoy? Los que no levantaron la mano están mintiendo o cayeron en la tentación. Todos estamos siendo tentados. Todos los días somos tentados. Todos los días tenemos tendencia a no creer y a fallar. Pero lo que quiero hablarles en este día, usted y yo necesitamos hacer 6 cosas para nosotros poder revertir lo que pasó en la vida de Moisés. Moisés tuvo una metamorfosis. Moisés tuvo que aprender y dejar de pensar como un egipcio para comenzar a pensar como un ciudadano del reino de Dios. Moisés tuvo que dejar su mentalidad de faraón para comenzar a ver los milagros que Dios le iba a decir. Fíjese, desde que Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, Jesús comenzó desafiando a sus discípulos. Yo quiero decirle, ninguno de nosotros hubiéramos podido aguantar el entrenamiento de Jesús. Ninguno. Jesús era agresivamente un buen entrenador. Pero si usted se da cuenta, él siempre estaba entrenando a su gente a vivir una vida, en primer lugar, de obediencia y una vida de fe. Yo le decía anoche al grupo de liderazgo y me reunía con ellos y le decía, Jesús siempre estaba desafiando. Un día le dijo a los discípulos, búsquenme un burro, porque voy a entrar en carro nuevo a Jerusalén. Óigame, los discípulos dijeron, ahora este hombre se dice que vaya a un lugar, que agarre un burro y que entre. Mire, Juan, tú y yo somos empresarios, porque la pesca milagrosa me dio bastante billete en estos últimos días. Vendí muchos peces. Tú y yo somos empresarios. ¿Por qué no sacas tu chequera y no le haces un chequecito y compramos un burrito? Y le decimos a Jesús, mira, nadie lo ha montado. Porque Jesús quería especificaciones del burro. Él dijo, quiero que me traigan un burro y que sea un burro que nadie haya montado nunca. Y cuando Jesús llegó y les dijo eso, los discípulos, me imagino que se escandalizaron. Dijeron, pero ¿qué cosa es esto? ¿Cómo yo voy a buscar un burro? Y si cuando tomamos el burro nos dicen, se robaron el burro, quedamos nosotros como ladrones. ¿Y qué van a pensar entonces? Mejor compramos un burro y se lo trajemos. Ellos no dijeron eso, porque Jesús los estaba poniendo a prueba. Porque Jesús les dijo, cuando ustedes lleguen al lugar y busquen el burro, van a decir, porque el Señor lo necesita. Y esa va a ser la palabra mágica que va a soltar al burro. Porque sabe, Jesús siempre trata con la obediencia y trata con nuestro carácter. Porque cuando tu obediencia se reduce a su presencia, es cuando vas a ver milagros. Hay muchas cosas detenidas en nuestra vida, porque para nosotros todavía tenemos la mentalidad de Egipto. Tenemos la escuela de Faraón, pero Dios te dice en este día, si tú quieres ver milagros, tienes que romper con la escuela de Faraón y caminar en mi escuela, porque te voy a formar. Como le dijo Moisés, yo te voy a formar. Ahora tu entrenador no es Faraón, ahora tu entrenador soy yo.
Y hay gente en esta noche aquí que todavía no quiere soltar a Faraón. Hay gente en esta noche aquí que todavía está caminando junto con la cultura de Egipto. Y por eso es que los milagros no se sueltan. Pero en el nombre de Jesús esta noche el Señor te dice: voy a desatar milagros en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu privacidad, en tu intimidad. Porque te voy a bendecir cuando tú aprendes a caminar de acuerdo a la cultura del reino. ¿Cuántos quieren caminar conforme a la cultura del reino? Ahora, el primer paso es aprender a pensar agresivamente. Mire, una de las cosas que el enemigo ataca más es nuestra mente. Y comenzamos a sumar: 2 más 2 es 4, 3 por 3 es 9. ¿Y cómo puede ser uno más efectivo? Cuando tú aprendas o aprendes a controlar tu mente y a decir: mis pensamientos son gobernados por los pensamientos de Dios. Una de las cosas que nosotros perdemos las batallas es porque todo lo que viene a nuestra mente lo dejamos posar. Alguien dijo una vez: como dice la Biblia, uno no puede evitar que los pájaros moren por encima, pero lo que sí puede evitar que se posen. Eso no lo dice la Biblia. Pero hay gente que lo dice, que dice la Biblia. Pero es muy cierto. Tú y yo muchas veces somos gobernados porque no aprendemos a pensar agresivamente. ¿Cómo podemos pensar agresivamente? Mire, de la siguiente forma: Señor, ¿cómo puedo dejar que tú me uses más? ¿De qué manera puedo yo ser usado más por ti, Señor? ¿Dónde hay un grupo donde se puede abrir? ¿En qué parte de la ciudad hay un grupo? Pues en ese lugar yo quiero levantarme como un alumno de ADN. Me voy a ejercitar, me voy a practicar para ser un instrumento de Dios para que las cosas pasen. Mientras estás pensando en musaraña: Señor, un día me voy a ganar la lotería. Un día yo creo que mi tío rico se va a morir y me va a dejar la herencia. No. Tú y yo tenemos que comenzar a pensar agresivamente, porque dice la palabra del Señor que desde los días de Juan el Bautista hasta los días de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los agresivos espiritualmente lo arrebatan. Me encanta ese versículo. Me encanta ese tema. Me encanta saber, porque muchas veces yo he sido víctima de pensamientos del enemigo que me ha dicho: tú no sirves. Yo viví muchos años creyendo que yo no servía para predicar. El enemigo me puso muchos años en mi mente: tú lo único que vas a cantar y vas a tocar el piano. Y así caminé por la vida creyendo: yo nunca predicaré. Y cada vez que me ponían a hablar en público, mis manos sudaban, mis piernas temblaban, me ponía rojo, que yo le decía: todo el mundo se va a dar cuenta lo rojo que estoy. ¿No le ha pasado a usted eso cuando usted habla en público? No se pone nervioso, dice: ay, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente? Ay, hermano, yo sudaba cuando me tocaba decir algunas palabras en público. ¿Sabe por qué? Porque no aprendí a pensar agresivamente. Cuando tú aprendes a pensar agresivamente, todos los pensamientos que no se alinean con lo que Dios dice de ti, tú lo vas a cortar. Y te vas a hacer experto en cortar pensamientos, cortar argumentos. Porque dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora yo te pregunto: ¿con qué pensamientos estás coqueteando hoy? Porque los pensamientos se hacen nuestros amigos. Los pensamientos se hacen: no, tú nunca vas a poder hacerlo. Tú nunca vas a poder tener tu empresa. Tú nunca vas a poder ser un hombre independiente, una mujer independiente. Siempre vas a estar atado. Porque ¿quién te dijo eso? Aprende a pensar proactivamente y agresivamente. Agárrate de una palabra y dígale: Satanás, enemigo de mi fe, hoy en este momento mis pensamientos son controlados por lo que dice el Señor de mí y no por lo que ni yo mismo pienso de mí. Amén. Cuando tú y yo pensamos lo que Dios piensa, estás pensando agresivamente. Wow. Y entonces le voy a decir esto: no es fácil. No es fácil, porque tú te levantas por las mañanas y comienzas a pensar en la lista de problemas que tienes y en lo que tienes por hacer, en lo que tienes que resolver y en las puertas que vas a tocar que no se han abierto y las cosas que tienes en contra y las probabilidades que tienes para no salir adelante. Tú te deprimes, pero en ese momento tú vas a aprender a pensar agresivamente. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de mí? Y vas a caminar con esa palabra, la vas a hablar y vas a pensar
agresivamente. ¿Cuántos van a comenzar esta noche, a partir de esta noche, a pensar agresivamente? Segundo, orar agresivamente. Dígalo conmigo, orar agresivamente. ¿Qué dice el libro de Efesios 3:20? Dice la palabra del Señor que Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando tú oras agresivamente, lo primero que tienes que entender es que tu oración está tocando el trono de Dios. Algunas veces, a mí me enseñaron una vez que cuando yo oraba había oraciones diferentes. Una que se quedaba en el suelo, otra que se quedaba en las telarañas y otras que llegaban a Dios. Y yo cuando niño oraba y decía, Señor, ¿dónde se quedó mi oración? Y yo miraba las telarañas, como hay telarañas en mi casa, ¿dónde estarán mis oraciones? Lo que tú necesitas entender que tus oraciones no se quedan en las telarañas, porque todas las oraciones que tú le hagas al Señor son recibidas y escuchadas por Dios. Tienes que entender y estar convencido de esto, porque si tú no vives convencido de esto, no vas a vivir, no vas a poder orar agresivamente y decirle, como dice el título del evento de los hombres, con mi casa nadie se mete, con mi familia nadie se mete, con mis finanzas nadie se mete, porque estoy orando, conociendo al Dios que me da la victoria. Tercero, tenemos que aprender a dar agresivamente. Diga conmigo, dar agresivamente. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Quiero decirle, una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es a dar agresivamente de la misma manera que nosotros recibimos. ¿Qué cosa es dar agresivamente? A la hora de dar, a nosotros nos cuesta. A la hora de nosotros sacar del bolsillo nos cuesta. Muchas de las veces que el enemigo nos ataca y tenemos pérdidas en nuestra vida, Satanás nos roba y nos quita y nos inhabilita, es porque no damos a Dios. Y yo tengo la responsabilidad como pastor de hablarle de esto, porque como soy el padre espiritual de ustedes, no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí. Ustedes tienen que aprender que el diezmo y la ofrenda es un escudo y una preservación alrededor tuyo. Entonces muy pocas veces nosotros hablamos de este tema en la iglesia, pero es mi responsabilidad que usted aprenda. Porque hay cosas que se detienen, hay cosas que te atrasan, hay cosas que tú acumulas y de pronto las pierdes. Y detrás de eso es porque yo quiero que usted se haga una introspección. ¿Qué tan fiel has sido tú en los diezmos y en las ofrendas? Darle a Dios lo que es de Dios. Eso tal vez te dé respuesta a muchas de las cosas que has estado viviendo. Yo recuerdo una vez que cuando el Señor me puso en mi país a dar una gira de oriente a occidente, salimos con un Ford del año 58, rentado. Y la idea era llegar a muchas iglesias desde las montañas, desde el oriente del país hasta el occidente. Nadie lo había hecho, pero el Señor nos puso en el corazón hacerlo. Y salimos con un Ford. Salimos con dinero hasta prestado, porque teníamos que comprar cassette en aquellos tiempos, cassette para regalar en las iglesias. Teníamos que llegar a lugares para predicar la palabra. Y todo lo que dependíamos era de las ofrendas que nos dieran en la iglesia para nosotros solventar todo, porque salíamos con un equipo, salíamos con luces, con audios, con unos speakers para hacer conciertos, porque ese fue nuestro primer ministerio. Los que no nos conocen, nosotros comenzamos nuestro ministerio no como pastor, comenzamos cantando. Por eso les decía ahorita que la mentira que el enemigo había metido en mi corazón es que yo no servía para predicar, que yo nunca sería predicador, y yo me conformaba con cantar, aunque el cantar es una bendición, pero Dios tenía algo más y diferente para mí. Había un cambio de estación, que si yo no percibía eso me iba a quedar limitado y me iba a quedar estancado frente a los cambios de Dios. Y recuerdo que un día yo tenía que regresar y estábamos llegando casi al oriente del país, al occidente, habíamos terminado toda la gira. Y por la gracia de Dios habíamos podido solventar los compromisos que teníamos, pero todavía no teníamos todo el dinero completo. Los gastos eran inmensos, no eran nada parecido a lo que se gasta acá, pero eran comparados con la moneda que se maneja en Cuba, eran muy grandes. Y yo recuerdo que todavía me faltaba X cantidad de dinero
Cuando yo llego a la ciudad de Pinar del Río, que es el extremo occidente del país, ya terminando una noche, y de pronto un joven ministro de la iglesia, ministro de música, me dijo: pastor, yo quiero testificarle que yo era un cantante secular, yo era un músico secular, pero conocí a Cristo y estoy tocando para el Señor. Estoy tocando para Dios, le estoy dando a Él mis fuerzas. Ya tal vez no gane tanto, no gano nada, porque antes me pagaban tocando con los turistas. Antes me pagaban muy bien, pero cuando conocí a Cristo me di cuenta que por una misma fuente no puede brotar aguas dulces y agua salada. Por lo tanto estoy cantándole a Jesús nada más. Pero tengo problemas, tengo una situación tremenda, ahora no encuentro trabajo y acabo de dar este paso. Y yo me quedé pensando y el Señor me dijo: todo lo que tienes en el bolsillo se lo vas a dar. Y yo le dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Yo le dije: Señor, tú sabes que yo debo este dinero. Tú sabes que salimos por fe, como Él camina por fe, porque nosotros también nos justificamos delante de Dios. Yo salí por fe. Y yo comencé a contender y a argumentar con Dios. Yo tengo que pagar esto, porque este Ford, al final, quien tengo que pagar el chofer soy yo, Señor. Y esto y esto. Y el Señor me dijo: pero esto es para el muchacho. Y yo dije: Señor, me levanté en la mañana y dije: a lo mejor en la madrugada Dios me dice que soy yo, que no era yo, que era el diablo que me estaba hablando. Pero el Señor me levanté por la mañana y me dijo: sí, es para Él. Y yo le dije: Joanny, fíjate que me pasó esto, ¿qué tú crees? Y yo: bueno, si Dios te lo dijo, hazlo. Y nos acercamos al muchacho y le dije: mira, esta ofrenda es de parte de Dios. Y se la di. Después el muchacho testificando: una noche el Señor me proveyó, me hizo esto, no me costó nada todo esto que he tenido, porque Dios me lo dio. Digo: a ti no te costó, pero a mí sí. Porque todo tiene un costo. La sangre de Cristo a ti no te costó, pero a Él sí le costó. Pero para hacer la historia corta, lo que pasó ese día fue que yo dije: Señor, ¿y ahora cómo yo le pago al chofer del Ford? ¿Cómo lo hacemos? Y recuerdo que Dios envió a una persona que no contaban con nuestros conciertos y nos dijo: aquí tienes esto. Lo puso en nosotros una ofrenda, un billete en dólares que duplicaba lo que nosotros le habíamos dado a ese muchacho. Y en ese momento nosotros aprendimos que era posible hacer las cosas en un país donde no había muchas situaciones que tenemos acá que son benéficas, pero en un país cuando tú tienes tantas cosas en contra, si tú das un paso de obediencia a Dios, Dios te respalda. Y ese día el Señor nos enseñó a nosotros ese principio. Tenemos que obligarnos a dar agresivamente hasta que te duela, porque cuando tú das vas a desatar mayor bendición para tu vida. Es un principio espiritual. Yo simplemente les apunto, usted lo va a comprobar. ¿Cuántos ha comprobado este principio? A ver, yo quiero ver las manos. Amén. Le doy las gracias al Señor porque Dios se lo ha demostrado a ustedes. Cada vez que nosotros tenemos un desafío en la iglesia, le damos gracias al Señor porque detrás de cada desafío hay un hombre, hay una mujer de fe que dice: aquí estamos. Lo otro es amar agresivamente. ¿Sabe una cosa? En el amar siempre va a haber riesgo. En el amar siempre va a haber un riesgo. Porque el amar es un mandato, no es un sentimiento. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. No dice que sintió. No dice que le pasó por la mente dar a su hijo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces siempre que tú amas agresivamente es porque te va a costar amar. La iglesia en intimidad con Dios debe ser una iglesia que se provoque a amar. Que tú puedas venir a este lugar y levantar tus manos y decir: Señor, levanto mis manos al cielo y sé que no tengo nada contra nadie mientras lo hago. No tengo una carta debajo de la manga mientras levanto mis manos. Porque cuando tú amas agresivamente, tú estás diciéndole al enemigo: Satanás, no me has quitado el derecho y la bendición que mucha gente no tiene. Porque el problema de la mayoría de la gente es en que no puede amar. ¿Sabe por qué? Porque no entiende cómo y no sabe cómo amar. Una vez un rey tenía un prisionero de guerra. Y ese prisionero de guerra estaba diseñado, estaba condenado a muerte.
y mientras estaba condenado a muerte, dice que lo iban a colgar un día un día determinado de la semana. Y el rey se acercó a este prisionero y le dijo: ¿cuál es tu última petición? ¿Tienes una petición última antes de que te ahorquemos? Le dijo: sí, señor rey, yo quiero que usted me dé la oportunidad de despedirme de mi familia. Yo quiero que usted me dé la oportunidad de despedirme de mis hijos, ir a mi pueblecito allá. Y el rey abrió los ojos: ir a tu pueblecito, ir a mi pueblecito allá en la esquina de la ciudad, del país, despedirme de los míos. Y pero ¿cómo tú vas a hacer? Sí, yo tengo a alguien que va a ocupar el lugar por mí hasta que yo regrese. Y si yo no regreso, ahórquenlo a él. Él está dispuesto. ¿Está dispuesto? Está bien. Al rey le llamó la atención y dijo: ¿y quién es él? Es mi amigo, aquí se lo presento. Don Juan de los Palotes. Aquí está al lado mío. Él se va a quedar por mí. Y el rey le dio el beneficio de la duda y le dijo: pues vete. Si dentro de 15 días tú no has llegado, óyeme bien, a quien vamos a ahorcar es a él. Dice que pasó un día, pasó 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 y el hombre no llegaba. 14 y el hombre no llegaba. 15 y el hombre no llegaba. Y ya dijeron: bueno, pues el prisionero no llega, pues ahora mátenlo a él. Y dice que estaban preparando la horca cuando de pronto se escuchó una voz que dijo: no lo maten, aquí estoy yo, ya acabo de llegar. Y el rey dijo: ¿qué estoy viendo yo acá? ¿Qué estoy viendo? Dice: mátenme a mí, ya estoy aquí de regreso. Bajen a ese hombre, ese hombre no es culpable. Dice que lo bajaron de la horca y dice que subió este hombre y le pusieron la horca a él. Y la horca comenzaba a apretar y apretar y apretar. Y ya cuando lo iban a comenzar a levantar, el rey fue tan impresionado que dijo: bájenlo a él también. Bájenlo a él también. Porque yo llevo muchos años siendo rey de esta comarca, pero no he visto nunca 2 amigos como ellos. Así que yo quiero esos 2 amigos para mí también. Dice la palabra del Señor que el mejor amor que usted y yo podemos dar es que nosotros aprendamos de dar la vida por nuestros amigos. Eso se dice fácil, pero Jesús lo dijo y Jesús lo ejercitó y lo puso en práctica. Ahora tú dices: tal vez ese ejemplo está muy alto para mí. Tal vez ese ejemplo está muy fuerte para mí. Yo no puedo hacer eso, pastor. Pero yo quiero decirte, cuando tú aprendes a amar agresivamente, te va a tocar hacer cosas que van a ir en contra de tu lógica. Pero ahí se va a desatar lo sobrenatural a favor de ti. Dice la palabra del Señor: Dios dio a su único hijo. Y cuando lo hizo no fue. Muchas veces nosotros pensamos: no, es que Él lo hizo para ganar el trono. Porque muchas veces cuando nosotros servimos, y este es el último punto, servir agresivamente. Cuando nosotros servimos agresivamente, servimos para que alguien nos dé por nuestro servicio. En el fondo de nuestro corazón decimos: voy a servir para que el pastor me mire que yo estoy aquí sirviendo. Para que cuando están pintando: pastor, estoy aquí. Yo quiero decirle: yo no puedo hacer nada por usted. Yo lo único que le puedo hacer es darle un abrazo y decir: gracias, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la mentalidad de Egipto. ¿Cómo se entrenan las mascotas? Tenemos la mentalidad de entrenamiento de mascotas. Cuando alguien está entrenando un delfín, le dicen: sube la colita, y el delfín sube la colita. Entonces lo hiciste, te doy un pescadito. Ahora, salta y tírate y cae así de lado. Y el delfín lo hace. ¿Y el entrenador qué hace? Le da un pescadito. A un perrito le dice: ahora, mueve la colita. El perrito mueve la colita. ¿Y qué le dan? Le ponen en la boquita un pedacito de comidita. Entonces eso lo hemos llevado al tiempo, a nuestra vida. Entonces nuestro servicio es servir a Dios para que entonces Dios me levante y me bendiga. Para que Dios me guarde, me prospere. Y esa es la mentalidad de Egipto. La mentalidad de Egipto, porque muchas veces cuando tú y yo vivimos así, servimos, entonces estamos en una empresa, el mejor trabajador del mes. ¿Qué te pueden hacer? Bueno, tal vez te ponen
te toman una foto y te ponen en el mural de la empresa, como así en nuestros países antiguos, en el mural de la empresa, el mejor trabajador del mes. Cuando tú y yo no necesitamos que nos pongan en un mural. El verdadero servicio es el servicio que hizo Jesús. Dice que bajó de su trono. Él no murió para alcanzar el trono. Él dejó el trono para morir. Y cuando murió, dice, ¿qué fue lo que pasó? Se desató lo sobrenatural. Por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se da cuenta cómo es diferente? En este día el Señor quiere desatar algo especial sobre tu casa. Pero el Señor te dice, deja la mentalidad de Egipto. Deja la mentalidad de Faraón, porque tú no fuiste educado para ser un faraoncito. Tú fuiste educado y levantado por Dios para levantarte, para ser un instrumento en las manos de Dios y un ciudadano del reino. Un ciudadano que cuando le habla a los demonios huyan. Que cuando declaren y se pare en su lugar de autoridad para decir, Señor, en mi casa yo te serviremos a ti, con hambre o sin hambre, sin zapatos o con zapatos, sin papeles de migración o con papeles de migración, con, Señor, orden de deportación o sin orden de deportación. Tú seguirás siendo nuestro Dios. Y es en ese momento cuando lo sobrenatural se desata y el reino baja y dice el Señor, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por cuanto has sido débil, el Señor te dice, hay una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia. Y en esta noche el Señor te está diciendo, ¿qué mentalidad tienes? ¿Qué quieres recibir? ¿Qué es lo que está detenido en tu vida? Ponte en pie en esta noche. Voy a hacer una oración en esta noche para terminar, porque quiero orar en esta noche por todas aquellas cosas y personas que dicen, yo estoy detenido en tal área, yo estoy frustrado con tal situación, estoy preocupado con lo que va a pasar el 1 de septiembre con la SB4. No sé qué va a pasar con la SB4, si yo tendré que salir huyendo para otro estado, si yo voy a tener que salirme de este lugar. Es bueno que tú entiendas, amado hermana, amado hermano que estás aquí en esta noche, hispano de la ciudad de Houston. El Señor te dice, cuando tú te pones y funcionas con los principios del reino, hay un desatar de Dios, una orden del cielo. El cielo te toma una foto y te dice, hoy a las 3 de la tarde estabas reunido buscando mi nombre, buscando mi rostro. A las 6 de la tarde te volviste a arrodillar otra vez. A las 9 de la noche te juntaste con tu familia a interceder por tus hijos. Hoy te levantaste a creer una promesa. El reino te toma fotos, te hace un videoclip y dice, no, este es un hijo, esto es un ciudadano, esto es un ciudadano del reino. Por eso todos los beneficios del reino lo tiene. Y el Señor comienza a soltar cosas milagrosamente. El Señor comienza a ponerse recursos milagrosamente en tu mano. Puertas que habían estado cerradas, Dios comienza a abrirlas. Y tú dijiste, pero ¿cómo pasó? Oh, porque un tiempo en su presencia, un tiempo dependiendo de su mano, es lo que Dios estaba esperando para bendecirte. Ponte a la altura de un ciudadano. Ponte a la altura de un ciudadano. Yo le pregunto en esta noche, ¿qué problemas tienes? Mejor dicho, ¿cuántos tienen problemas en esta noche? Amén. Mantenga su mano levantada. Yo también me incluyo. ¿Cuántos en esta noche van a negarse a su ciudadanía de Egipto y su ciudadanía del ejército o del país de Faraón, para recordarle a tu enemigo que eres ciudadano del reino de los cielos? Que eres ciudadano del reino, y cuando eres ciudadano del reino, las leyes del reino son las que operan en ti. Leyes poderosas. Dios va a levantar gente que no conoces, gente que no. En estos días me comentaba una hermanita, pastor, yo no tenía papeles, pastor, mi boca se estaba pudriendo, yo no podía tener seguro, no podía pagar seguro. Y yo le oré al Señor y le dije, Señor, estoy sin trabajo, no tengo con qué pagar el seguro, llevo meses que no sé a quién ir para arreglar mi boca. Mi boca tiene un trabajo que hacerse de más de $10,000 y no tengo dinero.
Y comencé a servir, comencé a buscar de Dios. Y cuando llevaba un tiempo sirviendo, unas semanas, Dios comenzó y me dio un trabajo, que es el que tengo ahora. Pero ¿sabe dónde Dios me llevó, pastor? Me llevó a la casa de un dentista. Y ahora soy el que le cuida el hijo al dentista. ¿Y sabes qué me dijo el dentista? Me dijo, ¿y tú no tienes seguro? Le digo, no, yo no tengo. ¿Y por qué no tienes seguro? Porque no tengo con qué pagarlo. Me dijo, no te preocupes, de aquí en adelante yo voy a ser tu dentista. Hazme una lista de todo lo que tienes. Y ya comenzó a hacerle todos los arreglos. Y dice ella, tengo una lista de más de $10,000 que no he tenido que pagar un centavo. Porque cuando te mueves como ciudadano de reino, Dios va a poner gente específica a tu lado. Dios va a levantar recursos específicos a tu favor. Dios va a levantar gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor. Alguien se apropia de esta palabra en esta noche. Alguien se apropia de esta palabra. Alguien dice, hoy activo mi fe. Hoy activo mi fe porque tiene que haber más. Hoy Dios se levante por mi casa. Señor, en el nombre de Cristo. Señor, yo hago una oración en esta noche. Una oración de rompimiento. Una oración, Señor, que nos recuerde que somos ciudadanos del cielo. Aunque militamos en la carne, no andamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de esta tierra, no son obsoletas de esta tierra. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Alguien puede decir amén. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, yo declaro que puertas abiertas van a comenzar, Señor, a abrirse sorpresivamente sobre tus hijos. Señor, mira esos papeles de migración retenidos. Mira esa situación migratoria que a muchos le está preocupando. Yo oro en este momento para que tú levantes a alguien especial en este tiempo, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que tú tengas misericordia de los hispanos de esta nación, de este estado de Texas. Yo declaro en el nombre de Jesús que órdenes están siendo dadas a favor de tus hijos. Órdenes están siendo dadas a favor de aquel que suspira, aquel que se suspira, aquel que dice de dónde vendrá mi socorro, aquel que está preguntándose cómo le haré. Oh Padre, en el nombre de Jesús, levanta bandera de victoria en esta noche. Oh Padre, en el nombre de Jesús, una nueva unción, una unción de fuerza, una unción de fuerza, una unción de fuerza que se levante a favor de tus hijos. Oh Padre, hay recursos que Dios va a comenzar a desatar. Dios va a comenzarte a pasar desapercibido. Oh Padre, en el nombre de Cristo, muévete. Alguien se mueve en fe en esta noche. Alguien se mueve en fe en esta noche para decir, yo me apropio de la palabra. Yo me apropio de la palabra. Padre, oramos en esta noche. Oramos, Padre, porque hay una unción. Aprovechamos esa unción en esta noche para pedirte un milagro migratorio, un milagro de migración, Señor, un milagro, Señor, financiero, un milagro de la salud, un milagro, Señor. Opera bendición en esta noche. Opera libertad. Toda fortaleza mental para creer se cae. Toda fortaleza mental para que te olvides de que eres ciudadano. Hoy Dios comienza a recordarte sus promesas. Hoy Dios comienza a recordarte las promesas de Él. Oh, levántate, iglesia. Levántate para creerlo. Activa tu fe. Activa tu fe. Aleluya. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús. 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 Aleluya. El Señor hoy está poniendo una palabra muy fuerte de parte del Señor.
Hay personas que se han estado preocupando en esta semana para buscar gente influyente, gente importante para tu casa, gente importante para que te abran la puerta. Pero hoy el Señor viene a recordarte y te dice: no estés buscando la gente, comienza a buscar mi rostro y yo voy a provocar esas citas divinas. Yo voy a hacer que la mano poderosa de Dios se mueva a tu favor y voy a traerte personas sobrenaturalmente que te vas a quedar impactado y vas a decir: ¿de dónde vino esa cita? ¿De dónde vino ese contacto? Y es de los cielos, porque en los cielos se ha estado hablando y en los cielos se ha estado hablando de tu futuro. Pero hoy, en lo sobrenatural, tú tienes que subir al cielo y decir: Señor, lo que hay en lo sobrenatural del cielo, yo lo traigo a la tierra y declaro que esa palabra se cumple. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé quién sea esa persona, pero en el nombre de Jesús, yo declaro que antes de que termine esta semana vas a tener testimonio de esa persona que va a llegar y se va a presentar delante de ti. Escúchame bien, y vas a decir: Señor, definitivamente lo sobrenatural del reino se estableció en mi vida. Si tú crees esta palabra, recíbela y tómala, porque en los cielos ya se habló de ti. Señor, no se vayan todavía. Todavía hay algo que Dios no ha terminado de hacer. Hay algo que está por activarse. Es la unción de reino. La unción de reino que está sobre ti, pero que tú no te das cuenta. Está contigo, pero tú la has ignorado. La unción del reino para dar órdenes. ¿Cuántos quieren dar órdenes en esta semana y que puertas se abran? ¿Cuántos quieren dar órdenes en fe en este día y que lo que ha estado trabado, detenido, comience a soltarse? Ahora, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Señor, en el nombre de Cristo, Padre, yo declaro que haya una unción de reino, una unción de fuerza sobre tus hijos, Padre, para que las puertas que toquen, a lo que hablen, a lo que diga sea hecho, para que puedan permanecer en una misma fe, aunque no vean nada, puedan creer, puedan decretar en el Espíritu, puedan ordenar en el Espíritu y que el infierno pueda retroceder. Yo declaro una unción de fuerza sobre tus hijos, una unción de fuerza sobre la iglesia, una unción de crecimiento, una unción de multiplicación, una unción de sanidad, una unción de poder, una unción de milagros sobrenaturales, como lo que estamos escuchando. Hay más de Dios y tú lo vas a testificar. Hoy tú lo vas a testificar, tú lo vas a testificar. Oh, Ramashata Caterelelando. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Alguien esta noche necesita apropiarse. Aprópiate de esta palabra. Si te vas sin esta palabra, no vas a poder salir adelante. Dile: esta palabra es para mí. Esta palabra es para mis hijos. Mis hijos no van a ser separados de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.